Construcción y desarrollo de la personalidad moral. A lo largo de varias semanas hemos hecho una revisión de algunos conceptos básicos sobre ética y comunicación. Hagamos un recuento. Número 1. La información es un derecho. Para que dicho derecho sea posible, es necesaria la libertad de expresión. Se debe de tomar muy en cuenta la privacidad, es decir, el derecho a la intimidad, la dignidad y la igualdad. La información transmitida por los medios masivos de comunicación debe de ser real, completa y accesible. Y es necesario que existan opiniones, las cuales deben ser plurales y orientadas a la crítica constructiva. Así, los medios masivos de comunicación deben ofrecer un servicio a la comunidad, para lo cual el comunicador tiene el derecho de investigar, recibir información y opiniones, así como negarse a recibirlas si así lo desea. Dentro de sus actividades, el comunicador debe fomentar el diálogo y respetar la opinión del otro, evitando una actitud de poder. Así, la comunicación debe de comprender principios básicos como la veracidad, la imparcialidad, la integridad y la justicia. Y los contenidos o mensajes deben considerar la libertad, igualdad y solidaridad. ¿Qué es la conciencia moral? Aunque la relación entre lo físico y lo mental es muy compleja, cada ser humano presenta una unidad singular. El ser humano es un sujeto, no un objeto, porque es alguien que actúa, un quién que responde, un yo que vuelve sobre sí y es capaz de preguntarse ¿quién soy yo? Esta capacidad de volver sobre sí mismo recibe el nombre de conciencia humana. Así es la capacidad que tiene el ser humano de reconocer su propia existencia, sus estados y sus actos. La conciencia moral es la facultad de emitir juicios de valor ético sobre lo correcto o incorrecto de los actos. Es esa voz interior que nos obliga a actuar de una forma y nos dice si son correctas o no nuestras acciones. Es la capacidad de juzgar no solo nuestras acciones, sino también la de los demás, como buenas o malas. Pero bien, ¿qué proceso sigue nuestra conciencia moral para determinar si algo es bueno o malo? La conciencia juzga el hecho antes y después del acto moral. Los juicios previos establecen los principios. Por ejemplo, sabemos que hay que hacer el bien y evitar el mal. Es decir, se juzga que si un acto es bueno, debe ser realizado. Si es malo, debe ser evitado. Después del acto, la conciencia acepta el hecho si fue bueno, pero si fue malo, lo rechaza. Juzga también si el acto fue digno de recompensa o de castigo. Si fue malo, sabe que tiene la obligación de reparar los males causados. Y yo preguntaría, ¿en el acto humano interviene la voluntad? Recordemos un poco que vimos la definición de voluntad, que es la facultad del ser humano que mueve a hacer o no hacer algo. Es esa capacidad que tiene el ser humano para la realización de algo. Cuando el ser humano elige hacer el bien o el mal, su voluntad depende de su conciencia. Por ejemplo, dos personas observan que un bombero entra a un edificio en llamas para salvar la vida de un niño. Una de ellas valora el riesgo y la bondad del bombero, cuyo objetivo en este caso es arriesgar su propia vida. La otra persona juzga que esto es una locura, que no hace falta exponerse a este gran peligro para perder la vida por otro. Cada uno juzga de acuerdo con sus principios. Eso es conciencia moral. ¿Cómo se desarrolla la conciencia moral? Algunos psicólogos como Jean Piaget y Lawrence Kohlberg han interpretado la conciencia moral como la capacidad de formular juicios sobre lo justo y lo injusto, y han estudiado cómo se desarrolla esta capacidad en los niños, llegando a las siguientes conclusiones. Los seres humanos formulamos juicios éticos, y esos juicios éticos pueden ser argumentados.
El contenido de esos juicios éticos son distintos en cada una de las sociedades, pero su estructura es igual en todos los individuos. Han reconocido también que es posible educar la conciencia moral, es decir, los valores pueden ser universales para todos los individuos del planeta. Etapas de desarrollo de los juicios morales. Nivel 1. Moral preconvencional. El juicio se basa exclusivamente en las propias necesidades y percepciones de la persona. Es decir, la persona tiene por justo lo que satisface sus intereses. La persona respeta las normas solo por las consecuencias que pueda acarrearle vulnerarlas, como el castigo o la ausencia de premio. Esto es entre los 4 y 10 años de edad. La siguiente etapa es el nivel 2, moral convencional. La persona actúa correctamente de acuerdo con las normas sociales, pero solo para ser aceptados por los demás. Aquí, la persona considera justo lo que concuerda con las leyes propias de su sociedad. En este nivel, la persona se siente ante todo miembro de una comunidad, cuyas normas, reglas y principios reconoce y admite. Por ejemplo, el servicio militar es en muchos casos admitido porque es legal y socialmente aceptado. Y es regularmente entre 10 y 13 años. La siguiente etapa es el nivel 3, nivel postconvencional. La persona distingue entre las normas de su sociedad y los principios morales universales. La persona ya se siente miembro de la humanidad, de modo que la justicia particular es inseparable de la solidaridad global. Es el caso de los defensores de ciertos derechos que actúan por el convencimiento de la universalidad de los mismos. Y esta etapa es después de los 13 años. Tipos de conciencia moral. Conciencia verdadera. Juzga de acuerdo con los principios morales. Ejemplo, cuando alguien dice, ya que no vi el accidente, no debo comparecer como testigo, a pesar de que mi mejor amigo está involucrado. La conciencia recta. Esta se divide en conciencia recta verdadera o conciencia recta falsa. La conciencia recta verdadera es donde la persona adapta la verdad personal con la verdad objetiva de la mayoría. Un ejemplo, una persona juzga una acción con mucha prudencia antes de cometerla. En la conciencia recta falsa, la persona no sintoniza su verdad personal con la verdad objetiva, porque esto es un error. Un ejemplo es cuando un niño roba un caramelo y cree que hizo lo correcto. En la conciencia errónea, la persona no configura su verdad o convicción personal con la verdad objetiva. Esta conciencia errónea puede ser de ignorancia vencible, es decir, cuando el error en el que se incurre una persona puede ser superado. Por ejemplo, el mismo niño que robó el caramelo, los padres le pueden enseñar que hizo lo incorrecto y que tiene que devolver el caramelo. Pero existe otra conciencia errónea, que es la de ignorancia invencible. Es cuando el error en el que incurre una persona no puede ser superado. Por ejemplo, cuando ese mismo niño no es guiado correctamente y no sabe que cometió un error. La conciencia viciosa es el tipo de conciencia de una persona que no es sincera consigo misma, es decir, con su rectitud personal o verdad. Un ejemplo sería un estudiante que copia en un examen sabiendo que sus actos no son correctos. Por otra parte, la conciencia rígida es donde la persona considera el cumplimiento de la norma de forma radical y rigurosa, a la luz de la rectitud personal. Un ejemplo sería una madre que tira las cosas de sus hijos sin consideración porque cree que no deben ser usados por ellos. La conciencia laxa es donde la persona le da a la verdad objetiva una flexibilidad exagerada y a veces hasta excesiva. Un ejemplo sería algunos reglamentos
que nosotros acomodaríamos para que estos nos beneficien. En la conciencia escrupulosa, la persona concibe el más mínimo error o equivocación como un motivo para considerar el acto como amoral, incorrecto, pecaminoso, etc. Un ejemplo es cuando una persona muy religiosa juzga como incorrecto lo que no va con sus creencias. Y bien, ¿alguien que tenga principios morales actuará moralmente? El psiquiatra alemán Levi Schul descubrió que los buenos principios morales no son suficientes para llevar una vida moral y que los delincuentes juveniles tenían los mismos principios que los no delincuentes. Entonces tenemos que definir que una cosa son los valores y otra la forma como se aplican, y eso es lo que denominaremos competencias morales. Esas competencias deben ser trabajadas en la escuela y en la familia para que se formen ciudadanos proactivos, preparados para la vida en democracia. Las competencias dan dimensiones morales a las personas y son el autoconocimiento, las habilidades sociales, la autorregulación, las habilidades para el diálogo, el razonamiento moral, la empatía y la perspectiva social, la comprensión crítica, las capacidades de transformación del entorno. Se le llama autoconocimiento a la capacidad de tener conciencia de sí mismo, del yo que permite ver con claridad la propia manera de ser, pensar y sentir, y cómo valorarse a sí mismo. Mediante el autoconocimiento, el individuo es capaz de tener una mayor conciencia moral. La identidad personal es la imagen que tenemos de nosotros mismos y de las representaciones que de nosotros tienen las demás personas. Esto quiere decir que la identidad depende en gran parte de la relación que tenemos con los demás y que a través de experiencias sociales, culturales y personales, de la vivencia de tradiciones y la incorporación de las mismas a nuestra personalidad, formamos nuestra identidad personal. Las habilidades sociales son los comportamientos que nos permiten interactuar con los demás en forma eficaz. Tener facilidad para entablar relaciones con los demás, comunicar información, prestar atención a lo que se comenta o nos hablan. La personalidad es integral. Sus dimensiones no están desligadas unas de otras. Están integradas en la personalidad. Todo lo que la persona haga le afecta. Es la personalidad del ser. La autorregulación es permanente, lográndose una actitud o forma de comportarnos. No busca culpables, se hace responsable de sus actos. En este caso, los valores, los criterios y los principios afectan a nuestra personalidad, autorregulándola. Las habilidades para el diálogo permiten resolver conflictos. Es un proceso de reflexión y criterio. Por lo tanto, es un medio o vehículo para lograr puntos de encuentro entre dos o más personas. El razonamiento moral es una capacidad cognitiva que permite que el ser humano desarrolle su moral. En este caso, nos permite reflexionar sobre las situaciones, encontrar los pros y los contras y buscar los valores de lo correcto o lo incorrecto en cada una de las conductas. Empatía y perspectiva social. La empatía es la capacidad de poder ponerse en el lugar de otro y por lo tanto sentir como los demás. Esta capacidad se desarrolla poco a poco. Primero es la parte cognitiva, que es donde comprendes el rol de la otra persona y su manera de ver y percibir el mundo. Y posteriormente la parte afectiva, donde sientes como siente la otra persona. En la perspectiva social,
Esta te ayuda a superar el egocentrismo y aceptar que hay diferentes puntos de vista. Y para lograr esto, en un ámbito afectivo, se necesita orientar al sujeto a la reflexión sobre situaciones reales de la vida cotidiana. La comprensión crítica es conocer y entender el mundo en que vivimos para ayudarnos a desarrollar la capacidad moral de valorar. Nos ayuda a relacionar el juicio moral y las situaciones de la vida real. Esta capacidad se puede desarrollar diariamente por medio de la motivación, la reflexión, la crítica, la comprensión y el entendimiento. Esto basado en observaciones en la comunidad y en la familia. De esta manera, podemos construir progresivamente un conocimiento social que nos permita emitir un juicio en base a la comprensión de la realidad. Y por último, la capacidad de transformación del entorno. Esta es una dimensión que se desarrolla cuando todas las demás se han logrado, ya que ésta nos permite formular normas y códigos de acuerdo con la realidad, en los cuales se manifiesta el sentimiento y criterios de valor para que así se puedan llevar a cabo las transformaciones. Esta dimensión está fuertemente relacionada con la comprensión crítica, que pretende analizar temas sociales o personales hasta conseguir la comprensión de lo sucedido.